los chinos? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿A dónde va a llegar esta pelea? Hoy desde Tegucigalpa, donde Colombia pues está recibiendo la presidencia pro tempore de la CELAC, la canciller Laura Sarabia pues destacó la intención de Colombia de fortalecer relaciones con China sin que esto implique alejarse de los Estados Unidos. Recordemos lo que dijo la canciller Sarabia en este sentido. El día de ayer estuvimos reunidos con una delegación china donde acordamos principalmente no reemplazar el mercado de los Estados Unidos, sino avanzar en cómo potencializamos las relaciones de América Latina, de Colombia obviamente, con China. Pero aquí en ningún momento está sobre la mesa, lo he insistido en varias oportunidades, reemplazar el mercado de los Estados Unidos. Aquí por acercarnos a uno no significa alejarnos de otro. Aquí seguimos apostándole a que Estados Unidos es nuestro aliado histórico y queremos seguir potenciando no solo nuestra relación comercial, nuestra relación en materia de cooperación de seguridad y otros intereses que podamos tener. El presidente incluso le ha propuesto a Estados Unidos que revisemos transición energética, que revisemos cómo interconectamos América Latina y que Estados Unidos se ha beneficiado de esto. Pero por esa razón es que hasta ahora nos comunicamos con la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, que es como AmCham, que dirige María Claudia Lacuti con los Estados Unidos. También existe una Cámara Colombo-China de Comercio y su directora es Ingrid Tatiana Chávez. Directora Chávez, bienvenida. Qué placer hablar con usted. Gracias por estar con nosotros. Camila, muchas gracias por la invitación y a toda la mesa de trabajo. Ayúdenos a entender un poco la cultura de los chinos en términos de comercio internacional, porque conocemos mucho a los norteamericanos, pues porque, como yo se lo decía a un invitado anterior, pues estamos rodeados de esa cultura. Sin embargo, en estos momentos también es importante entender a China y entender que China también es una potencia comercial que está teniendo un pulso con los norteamericanos y acabamos de dar la noticia de que se suspenden los aranceles para el resto de países a excepción de para China. Eso, ¿cómo reaccionan los chinos frente a esa presión que está ejerciendo el presidente Donald Trump o frente a la presión en general? Bueno, ya los chinos lo han venido manifestando en estos últimos días y en donde los trinos y en donde las comunicaciones oficiales han sido que aumentar los aranceles sobre China, pues es un error que infringe los derechos e intereses legítimos de China y daña el sistema multilateral de comercio basado en estas normas pues ya conocidas. Ya Pekín incluso impuso restricción a la exportación de 2 empresas estadounidenses, una demanda en curso ante la OMC. Yo creo que China en este momento, y entendiendo un poco cómo comercian y cómo es la forma de pensar distinta del poder, de la palabra poder, a como nos la han enseñado a nosotros, siguiendo un modelo europeo o norteamericano, China entiende el poder de otra forma. Y lo que China viene a hacer aquí es invitar a toda la comunidad internacional para crear una comunidad de futuro compartido, porque entre el socialismo de características chinas, precisamente es eso lo que a ellos les enseñan desde pequeños. Oiga, tenemos este gran territorio o estos grandes recursos, ¿cómo nos alcanza para todos? Eso pues lo viene replicando el gobierno chino hace unos años, primero con sus vecinos, luego con la Unión Europea, con la que estos días también ha tenido comunicación, con la que se empiezan a formar otros bloques de alianzas, incluso con Japón y con Corea, con la Unión Europea. El presidente de España hoy está en China. Entonces, esos bloques de cooperación para defenderse de cierta forma de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos es como funcionan los chinos y, como les digo, siempre basados en una comunidad de futuro compartido y de beneficio mutuo. Usted lo que dice es, los chinos les gusta, a diferencia de los occidentales, tienen otra noción de poder y quieren trabajar en conjunto, que haya un gana-gana entre todas las naciones. Hace poco hablábamos con una experta también en comercio bilateral con China que nos decía que, por ejemplo, México tiene 2.700 empresas chinas en su territorio. Aquí en Colombia, ¿cuántas empresas chinas hay, directora Chávez? No, ni cerca de México, pero México es un buen ejemplo. Nosotros tenemos alrededor de 150 empresas chinas en el país, de las cuales alrededor de 50 ya tienen proyectos, pero nosotros como país en Latinoamérica, sobre todo, somos el último país en entrar a este tema de relacionamiento con China, precisamente porque hemos mirado muy al norte desde siempre, y lo decía la canciller, precisamente China no entra aquí a reemplazar a nadie. China, el objetivo
de China es entrar como un jugador más en términos de comercio y en términos de inversión. Incluso tanto es así que Colombia todavía no se ha adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ya lo hemos hablado también en otros momentos con otros expertos. Es el único país de Latinoamérica, porque Brasil, que era el otro, ya manifestó unirse, que no ha entrado en la iniciativa, que es un tema de Venga China, cooperemos juntos por desarrollar inversión en términos de infraestructura, que nos va a beneficiar a nosotros como país porque nos va a hacer más competitivos en términos de comercio. Entonces, aquí no es que nos estemos volcando, y creo yo que una de las cosas que ha hecho hoy en este gobierno es mantener esa neutralidad entre no vamos a entrar a reemplazar a nadie, Estados Unidos sigue siendo nuestro primer socio comercial, pero venga, ¿qué otras opciones tenemos? Tanto en importaciones, hablando en materia comercial, donde China por primera vez este año, antes de que ocurriera todo esto, en términos de los aranceles, ya se convertía en el primer socio comercial por primera vez en la historia de Colombia en materia de importaciones, y en donde el gran reto es, oiga, ¿cómo vamos a hacer para llegarle a un mercado de 1.400 millones de personas que también nos está esperando para entrar a internacionalizar y diversificar nuestra canasta exportadora? Señora Chávez, Camila le preguntaba por las empresas chinas presentes en Colombia. Le pregunto por las empresas colombianas que maquilan en China, que producen en China y que se podrían ver afectadas por esa guerra comercial. ¿Qué tantas empresas son? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Y de qué sectores? No, sobre todo en términos de comercio tenemos presencia colombiana en China, en una provincia que se llama Guangzhou, que es el sur de China, pero sobre todo lo que hacemos, y también se ha hablado en muchas ocasiones, es ir a comprar ya producto chino o insumos chinos para venir a producir en Colombia. Ahí hay otro tema que se puede prestar como una oportunidad importante, y es que más empresas chinas vengan al país a establecerse, como pasó en México, y por eso las más de 2.000 empresas chinas establecidas, porque el gobierno mexicano tenía una estrategia clara con China para atraer esa inversión, que se vinieran a establecer en México para aprovechar obviamente un tema de nearshoring con Estados Unidos y de exportación directa a Estados Unidos aprovechando el Tratado de Libre Comercio. Eso se quisiera hacer aquí en Colombia, se está hablando mucho del tema, y eso ¿qué nos trae como país? Según mi opinión, pues beneficios en materia de generación de empleo, en materia de, bueno, los chinos que se sientan en mi oficina me dicen, nos gusta la mano de obra colombiana, queremos entrar a relacionarnos con un país que es política, económica y jurídicamente estable. Los chinos quieren entrar bien al país, y pues creo que aquí hay oportunidades como las tuvo México en su momento. Directora Chávez, ahí usted nos dio un adelanto, pero me gustaría que nos haga un resumen de la presencia empresarial y productiva de China en Colombia, pues más allá de los negocios más importantes que se conocen, como la construcción del Metro de Bogotá, y seguido a eso, ¿usted ve qué otra presencia podemos ver en el mediano plazo de China en Colombia? ¿Qué otros sectores que de pronto no son tan usuales lo podríamos ver? Bueno, en primera instancia, China se viene estableciendo en Colombia desde hace unos 20 años con las primeras empresas de oil and gas. Luego se tuvieron alrededor de hace unos 5 o 6, no más de 10 años atrás, todo el sector de infraestructura, y lo que se está viendo ahorita es, por ejemplo, con la planta de producción de vacunas de Sinovac, con el proyecto de Bogotá Bio, un tema muy importante también en el sector farmacéutico, en el tema de producción de vacunas, en el tema también de generación de energías renovables, que también fue un tema que entró muy alineado con el plan de gobierno nacional colombiano, con lo que hace China y con lo que es fuerte China a la hora de parques solares, parques eólicos, en donde ya empresas chinas están desarrollando proyectos en el país. Otro tema es el tema de tecnología, otro tema es el tema de los carros eléctricos. Vemos una gran entrada de carros eléctricos con diferentes marcas, más de 10 marcas chinas ya en el país, con muy buena acogida por parte del mercado colombiano, precisamente por esos estándares de tecnología de alto nivel y de innovación que maneja China hoy en día. Directora Chávez, estas relaciones bilaterales y lo que tiene que ver con comercio, pues tiene que ver mucho también con el gobierno de turno. Y usted nos dice, pues se está remontando un poco a la historia de esa relación bilateral de comercio entre Colombia y China. ¿Qué tanto ha cambiado dependiendo del gobierno de turno? Porque en este momento pues estamos hablando de esto por lo que pasó con Donald Trump, pero esas relaciones en Colombia, ¿qué tanto han dependido del gobierno de turno? Este año se cumplen 45 años de las relaciones diplomáticas
China entra a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 y desde ese momento se ha visto ampliado el comercio en más de un 200%. Como lo mencionaba ahorita en un principio, a cierre de 2024 tuvimos cerca de 15.000 millones de dólares de importaciones desde China. China posicionándose desde hace bastantes años ya como el segundo socio comercial del país en materia de importaciones, el cuarto en materia de exportaciones, y ahí es donde está el gran reto, porque lo que exportamos a China en gran medida es sector minero energético, más de un 80%, y ¿dónde están esas oportunidades? Por ejemplo, en un producto como el café, que todos venimos hablando siempre, pero que el café y el consumo del café en China, a pesar de ser un país que toma té por cultura milenaria, se viene incrementando el consumo entre los jóvenes chinos de más de un 16% interanual. Entonces, esas oportunidades precisamente son las que tenemos que empezar a ver para diversificar un poco el tema de los mineroenergéticos y empezar a exportar productos no tradicionales a China. Están trabajando muy juiciosamente los dos gobiernos desde hace un par de años en mayor admisibilidad de productos colombianos para el mercado chino. Ya empezamos a ver los frutos de ese trabajo con el tema de la carne de res, que desde finales del año pasado se puede exportar a China. Vienen en cola muy cercanos a ser certificadas las plantas de cerdo y de pollo. Está en proceso el limón Tahití. Estamos trabajando muy de la mano también con las entidades públicas como el Ministerio de Agricultura, como ProColombia, con el Ministerio de Comercio también, para precisamente acelerar estos procesos de admisibilidad de más productos colombianos a China. En la visita del presidente Petro se firmó un memorando de entendimiento para exportar quinoa a China, que no nos lo esperábamos. Está ahí también el tema del camarón, del tumaco, así que los dos gobiernos vienen acelerando procesos y eso se está trabajando precisamente para diversificar más nuestros productos en China. Pero pues bueno, 45 años de relaciones diplomáticas, exportamos alrededor de 2.400 millones de dólares a China, importamos 15.000 y como les decía, desde enero de este año, China por primera vez supera a Estados Unidos como primer socio comercial. Claro, pero directora Chávez, hay una realidad y es China llega a imponerse, más que imponerse, a establecerse con grandes ventajas, sobre todo porque el gobierno chino le mete platica a muchas empresas para que, digamos, invadan Occidente, dirían algunos analistas económicos. La pregunta es, ¿usted no cree que China compite con esa ventaja? ¿China compite con el apoyo monetario de un Estado que quiere llegar a Occidente? No creo, ¿sabes? No creo en algo que no ha pasado y en algo que en Colombia sobre todo vemos, y lo mencionaba otra experta que ustedes tuvieron en su momento, que fue Natalia Tobón. Aquí también depende mucho de quién y cuál es el interés de los colombianos en aumentar y en contribuir a aumentar ese comercio con China, porque es que aquí estamos hablando que la embajada china ha tenido récord en estos últimos días de aplicación de visas, porque todos los colombianos quieren ir a China a traer producto chino, porque sencillamente el producto chino es bueno, y ya no estamos hablando y estamos rompiendo estereotipos de, oiga, lo chino es de mala calidad y se produce barato y lo venimos a venir barato acá, porque también China produce producto de buena calidad a otros precios distintos. Claro, pero ahí yo la interrumpo, por ejemplo, porque se habla mucho de la preocupación que hay en el sector minorista de Colombia y de América Latina con la llegada, por ejemplo, de Temu. Dicen, nos está acabando por un tema de precios y hay una ventaja ahí de competencia frente al producto local. ¿Eso no debería preocuparnos? Eso ha pasado en todas partes del mundo y bueno, no debería preocuparnos en el sentido que la industria nacional sigue produciendo y seguimos comprando. Hay mercado para, lo vuelvo a lo mismo, hay mercado para todos los compradores. Entonces, China, miremoslo con que con sus diferentes estrategias entra como un jugador más del juego del comercio internacional. Directora Chávez, bajo este modelo en el que estamos ahora, en este modelo occidental de un humanismo liberal y esto, tenemos a países como Colombia que tienen transacciones comerciales con países como Estados Unidos o países europeos, en donde al mismo tiempo hay ciertas exigencias respecto a los derechos humanos, libertades individuales, libertad de prensa, etcétera, etcétera. Bajo, digamos, el liderazgo de China, y si se llega a dar, por ejemplo, la franja y la ruta en Colombia, que ya está en 150 países, además de ese intercambio comercial, ¿qué hay? ¿Hay alguna exigencia, algún valor que traiga China a estos países o simplemente estamos hablando de pragmatismo y de intercambio comercial?
Pragmatismo, y te digo una cosa porque el documento está público con todos los países que ya lo han firmado, no tiene absolutamente nada de fondo. Es una forma, y la estrategia de la Franja de la Ruta y la iniciativa fue una forma también que el mundo tuvo de ponerle condiciones a China hace 10 años y de comprometer a China precisamente en que esa entrada a los países, primero vecinos, luego europeos y luego en Latinoamérica, se diera de la mejor forma posible. Entonces China viene con un interés específicamente de también apoyar procesos de inversión en infraestructura, sobre todo con la iniciativa en nuestros países, para ayudar al país respectivo a ser más competitivo, para al final ellos también abastecerse de ese país productor, sobre todo en el tema agro como Colombia, para, digamos, venderle producto a China. Pasó con el tema del aguacate, pasa con el tema del banano, que el aguacate, y lo pongo como ejemplo, no somos competitivos como país porque somos más caros compitiendo con otros países de la región. Entonces, ¿por qué no de la mano de China desarrollar esa gran infraestructura a nivel interno del país para después poder sacar nuestro producto a China, que se vean beneficiados los chinos consumiendo nuestros productos y nuestros exportadores colombianos vendiendo a otros mercados diferentes a Estados Unidos, Europa? Pues directora de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, Ingrid Tatiana Chávez, gracias por atendernos, por hablar con nosotros, por explicarnos un poco también pues cómo se piensa desde el otro lado de la batalla, porque como lo mencionaba, pues hemos entendido a los gringos, a los norteamericanos, pero poco sabemos de cómo están pensando los chinos en toda esta coyuntura internacional. Gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Feliz resto de día. Gracias, Camila, que estén muy bien. 12 del día, 42 minutos. Vamos a